Muy buenos días y bienvenidos a nuestra clase de la Escuela Dominical del día de hoy. Estamos en este mes, estamos viendo esta unidad que habla cómo hablar de Jesús. La unidad anterior era sobre los fundamentos del cristianismo, de qué es ser cristiano, de los distintos aspectos de esto. Y lo que estamos viendo en estos domingos es cómo hablar de Jesús, cómo le podemos llevar el mensaje a otras personas. Lo primero que vimos es que tenemos una comisión y hablábamos sobre la comisión que tenemos y en qué constituye. El domingo anterior estábamos viendo de que todo esto comienza con la oración. Para poder llevarle el evangelio a alguien, empieza con la oración. Y hoy vamos a estar viendo un poquitico más sobre qué cosa es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Un reto. Necesito que alguien me diga el mensaje del evangelio en menos de 30 palabras. Yo les voy a decir ahora por qué entre menos de 30 palabras. Jesús vino a salvar el mundo. Ok, Jesús vino a salvar el mundo. Si quieres vida eterna, tienes que creer en Jesús. Amén. La razón por la que dije en menos de 30 palabras es porque Juan 3:16 dice en 30 palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea No se pierda, tenga vida eterna. no se pierda, más tenga vida eterna. Obviamente eso es en esa traducción, en otros en menos palabras. Entonces ese es el mensaje. El pastor ha explicado evangelio o buenas nuevas. ¿Cuáles son exactamente las buenas nuevas? O sea, ¿qué es la noticia, el mensaje que tenemos que darle a las personas? Que Jesús vino a salvar al mundo, que en Jesús hay vida eterna. Ok. ¿Y crees que es importante que tengamos bien claro cuál es el mensaje del evangelio? Sí, para llevar a otras personas y estar claro de lo que vino a hacer el Señor aquí en la tierra. Okay. Que solo Él se resucitó, Okay. nadie más resucitado. Vamos a ver un par de cosas fundamentales del mensaje. ¿Hay necesidad de esta salvación que se encuentra en Jesús? Solo por medio de Él se hay. Sí, pero hay necesidad. Las personas a las que le estarías comunicando este mensaje tienen necesidad de una salvación. Todos tienen necesidad. ¿Seguro? Todos somos pecadores. Ok. Por cuanto todos vamos. ¿Hay alguna otra salvación? ¿Hay alguna otra manera? ¿No? No hay. Solo en Ok. Jesús. Okay. Esta salvación que se encuentra en Jesús, ¿es posible obtenerla, conseguirla de otra manera? No. Solo creyendo en Él. En el que le envió. Okay. ¿Y aplica a todas las personas? Yeah. Sí. Porque Dios amó a todo el mundo y creó a todo el mundo. Vamos a ver si es así. Ok, vamos a empezar con esta pregunta. ¿En qué se debe basar el mensaje que proclamamos? Hay salvación y vida eterna para todos los que tienen. Okay. La base principal es el amor de Dios, primeramente, que demostró al mundo lo mucho que lo ama, enviando a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Amén. Vamos a ver qué dice Romanos 10. Vamos a estar viendo la segunda parte del versículo 8 hasta el versículo 10. Dice en mi versión, esa segunda parte del versículo 8. Más bien, nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo. Y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Eso es del 8 al 10. En esta parte del 8 que dice, más bien nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. ¿Por qué crees que encabeza Pablo el mensaje diciendo que es de fe? La Reina Valera habla de la palabra de fe, que es el mensaje de fe, pero ¿por qué crees que Pablo encabeza el mensaje diciendo que es de fe? Es un tema raro. No, pues, dice
La fe es un La don de certeza Dios. de lo que no se ve. La fe es un don de Dios, ¿verdad? Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no he visto. Yo no he visto a Jesús y por fe, que es un don de Dios, que nos lo da a todos los que estamos aquí, es que creemos en Jesús. O sea, está vinculado, en el 8 solamente dice esto, predicamos el mensaje de fe, en esta versión que la Escritura enseña. En la Reina Valera dice, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, está vinculado de alguna manera el mensaje que predicamos, el mensaje que estamos enseñando con la palabra fe. Sí, de dos maneras. Okay. Con la boca y con nuestra alma. ¿Cuál sería otra alternativa? ¿Cuál sería otra alternativa a fe si no estuviera fe vinculada? Nuestros hechos. Okay. Vamos a ponerlo de esta manera. Pero siempre tiene que haber fe. Sí, no, creo que es imposible. Porque sin fe es imposible hacer nada. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la alternativa? Aunque no funcione, ¿cuál sería la alternativa? Hacer esto, cosas buenas y que cosas buenas para porque por cosas buenas no eres sabio. Ya. Por eso. No, por eso, aunque no funcione, ¿cuál fuera la alternativa? Es hacer cosas Por obra. por obra. Resolverlo tú mismo, ¿verdad? Ah, Ok, seguir un régimen de acciones que hay que hacer, de cosas específicas, requisitos que hay que cumplir. Ok. ¿Crees que es importante que quede claro esto cuando se está comunicando el mensaje de Jesús? sí, porque no es por nuestro propio razonamiento que vamos a llegar a dar el mensaje de Jesús o por nuestra obra. No, porque no es nuestra gloria, es la gloria de Dios que tenemos que demostrar a otras personas. Y Dios la muestra a través de nosotros. Okay. Es nuestra fe, es la esperanza que nosotros le damos a otras personas que no conocen de Jesús. Voy a complicar un poco más la pregunta. ¿Qué exhortación? Yo digo que lo digo complicado porque él no lo está haciendo de esa manera en el lenguaje que está usando. ¿Qué exhortación Pablo tiene ahí para nosotros en ese versículo? Lo vuelvo a leer. Más bien, nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. Dos puntos y después continúa, pero ¿qué exhortación tiene Pablo ahí para nosotros? ¿O qué deber se nos impone ahí en ese versículo? ¿Ese es el 8? Sí, en la Reina Valera dice, en la segunda parte dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué deber se nos impone ahí? Es la palabra. La palabra es el mensaje de Dios. Como dice Betty, ahí mismo dice Predicar. que predicamos, o sea, que la estamos comunicando. Pablo está infiriendo ahí un deber que tenemos, que es nuestro, que tenemos que predicar la palabra de fe o el mensaje de fe, que hay que comunicarlo. Ok, entonces nos movemos de nuevo ahora al versículo 9, que dice un mensaje más corto que Juan 3:16, dice: si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos, Dios te salvará. ¿Cuáles son dos cosas que según este versículo las personas tienen que entender si quieren ser salvos? Confesar de Jesucristo con tu boca. Dos cosas que tienen que entender. Creer de corazón ¿Qué? que los que Dos cosas que tienen que creer, que tienen que Primero entender. de Jesús y que el después Señor de Jesús resucitó de entre los muertos Que resucitó de entre los muertos para y... ser salvo. ¿Y cuál es otra cosa? y que creen en Dios. Jesús es el Que Señor. crean en Que Dios. Jesús es el Señor. Dice que tienen que, que creer, porque confesar va paralelo con creer. Tú confiesas porque crees y confiesas lo que crees. Creer que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Señor? Por Él fue todas las cosas por Él fueron creadas, entonces tenían que ver. Y para Él. Él es ese. Cuando se trata individualmente, en cada uno nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida personal. Es mío.
es tuyo, es el de todos. Pero es personal. Es el Señor de mi vida, es el que manda de mí. Soberano. ¿Por qué crees que es importante que una persona entienda eso? La única manera de ser salvo Porque la gente tendemos a ir a pensamientos, a ideas, a razonamientos humanos que no están dentro de lo que es el señorío de Cristo, la soberanía de Cristo. Es únicamente Cristo, Exacto. el Señor. Es importante entender eso porque no hay otra manera de resolver la situación del pecado, sino solamente a través del Señor Jesucristo. Hay una palabra que para mí es muy sinónima con la palabra Señor. Es la palabra autoridad. Entender que alguien entienda que Jesús es el Señor es entender la autoridad que hay en la persona de Jesús. Es entender quién es Jesús, es conocer de dónde viene la salvación y por qué Jesús tiene el poder para ofrecer salvación. ¿Por qué Jesús tiene el poder para ofrecer una buena vida? Por eso precisamente fue que Él lo dijo así cuando dijo, y para que entiendan que el Hijo del Hombre también tiene poder para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Eso tiene que ver con la autoridad de Jesús. ¿Y por qué es importante esta parte para la clase? Es un poco más sencilla. ¿Por qué es importante creer en la resurrección para poder ser salvos? Porque no crees en Dios. No fue el que levantó de los muertos a Jesús. La autoridad sobre la muerte, sobre el imperio de la muerte y todo. Amén, porque si se... En la resurrección está nuestra esperanza. Si no hubiese habido resurrección, no existe esperanza en nosotros. Sí, exacto. Sin la resurrección no hay esperanza, no tenemos, no. Jesús es uno más. No se completó. Correcto. Ok. Según los versículos 9 y 10, ¿cuál es una evidencia de que alguien cree de corazón? con estos actos. Sí, pero ¿qué acto en específico? Según los versículos 9 y 10. Hay un acto en específico que se repite tanto en el versículo 9 como en el versículo 10. Dice, si confesares con tu boca. Confesar. Amén. Así mismo lo dice. Dice en el 9, confesar, si declaras con tu boca, y en el 10 dice que reconoce a Dios, a Jesús, y que lo da, y que Dios lo salva a sí mismo, Y yo les había hecho esta pregunta al principio, de otra manera, así que lo voy a hacer ahora de esta otra. ¿Quiere Dios que todos sean salvos? Sí. Ok, vamos a ver. Dice Romanos 10, del 11 al 13, o sea, los versículos que vienen justo después. Pues las escrituras afirman que los que creen en Cristo jamás serán defraudados, pues el mismo Señor, que es Señor de todos, no hace diferencia entre el judío y el que no lo es. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Por eso la Escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. En el 11 venía diciendo que las Escrituras afirman que los que creen en Cristo jamás serán defraudados. Eso viene de Isaías 28, 16, que dice, pero el Señor dice, miren, estoy poniendo en Sión una piedra como fundamento, es de gran belleza y probada en su resistencia y rectitud, muy segura para edificar sobre ella. El que crea jamás tendrá que huir otra vez. ¿Por qué es diferente una vida fundada o basada en Jesús? ¿Por qué es diferente una vida que está fundada, una vida que está basada, construida sobre Jesús? Porque ya la vida anterior ha sido dejada atrás. Okay. Porque cuando reconoce te da paz. Okay. ¿Cómo? Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, ya no podemos ser lo mismo. ¿Cómo luce esa vida? ¿Cómo? Tiene cambios, transformaciones, la manera de hablar, la manera de Ya andar. el pecado ha sido dejado atrás. Total.
Cuando uno Estamos en viene- ese proceso de santidad, que a pesar de que caemos, el Señor está ahí levantándonos. Y la gente no necesita, yo siempre digo que nosotros los cristianos no tenemos que andar con la Biblia cayendo la Biblia a la gente, con nuestra forma de hablar, de hacerle entender a la gente el mensaje de salvación a la gente. No necesitamos caerle a la Biblia, nada más hablamos por medio del Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. Ok. Cuando sí. cuando uno viene a Jesús, se supone que nos tenemos que parecer cada vez más a Jesús. Amén. Ok. ¿Cuál es la promesa de Dios aquí en este versículo? 11, en Romanos 10, 11. Pues las Escrituras afirman que los que creen en Cristo jamás serán defraudados. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que todos los que invoquen el nombre del Señor Jesús seremos salvos. El versículo 11. La promesa de Dios en el versículo No 11. seremos Que todos. confiesen todo. Que no van a ser defraudados. No serán defraudados. A mí me han defraudado unas cuantas personas. Yo he defraudado a unas cuantas personas. Esa es una diferencia entre una vida basada en Cristo y una vida no basada en Cristo. Es que cuando no te basas en Cristo, ¿en quién? En ti mismo, en las personas alrededor. ¿Quién es la persona o el fundamento íntegro que tienes para basar tu vida? Esa esperanza, por eso es que nos gusta tanto la palabra esperanza, esa esperanza tan íntegra que no falla, en la que vas a descansar tu vida. Por eso es que Dios usa esas palabras a través de Pablo, que dice, los que creen en Cristo, y bueno, antes de eso, a través de Isaías, jamás serán defraudados. ¿Por qué es importante? Yo sé, hemos hablado de lo que significa de distintas maneras, pero ¿por qué es importante que esto quede claro cuando le estamos comunicando el mensaje del Evangelio a una persona? Hay mucha gente, incluyéndonos antes de conocer a Jesús, que estábamos rotos por dentro. Okay. Lamentablemente el pecado nos rompió esa conciliación con el Señor, ¿verdad? Y hay mucha gente en el mundo que no entiende eso, están sin esperanza, están, por eso que hay tantos suicidios, tanta gente deprimida, tanta gente sin... ¿Por qué es importante que entiendan que los que vienen a Cristo no serán defraudados? El único que no te va a defraudar, el único que ha demostrado ese amor, el único que no te va a decepcionar de ninguna manera es Dios, a través de Jesucristo del Señor. Porque lo ha mostrado, lo ha hecho a través de la cruz del Calvario, mostrando su amor para toda la humanidad. Es el versículo 12. Pues el mismo Señor que es Señor de todos no hace diferencia entre el judío y el que no lo es. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Hay una verdad bien grande en este versículo. ¿Cuál es? El Señor no hace excepción de ¿Qué personas. fue? Que Dios no hace diferencia entre personas. Perfecto, gracias. Dice Hechos 10:34, ya veo que para Dios no hay favoritismos. Romanos 2:11, pues para Dios no hay favoritismo. Y desde el otro ángulo, desde el otro punto de vista, el Salmo 51:17 dice, lo que quieres es un espíritu quebrantado, al corazón quebrantado y contrito, Dios no lo despreciarás tú. O sea, que no hay manera de enfavorecerse con Dios para que Dios te mire con favor, que te mire con agrado por encima de otras personas, y tampoco hay algo que puedas hacer que te saque del Para que te bendiga, hermano. del rango de la salvación de Dios, del amor de Dios. Dice aquí que lo que hay, el requisito es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. ¿Quiénes califican para eso? ¿Quiénes califican?
todo el que invoca, que crea. Había preguntado al principio que si aplica a todos la salvación, aplica a todos el mensaje de Dios. ¿Seguro? A todos que creen. A todos que creen. Yo no sé cómo han sido tus experiencias. En mis experiencias, las breves que he tenido, muchas veces he escuchado personas decir cosas similares a: sí, pero es que tú tienes que entender las situaciones de esta persona en específico. Sí, eso funciona así para ti, pero tienes que entender, esta persona ha vivido una vida dedicada a X y Z pecado. O mira, el problema es que esta persona ya ha agregado esto a su forma de vivir. ¿Entiendes? Es diferente. Funciona diferente. ¿Aplica a esas personas? Puede ser que porque tú hayas agregado pecados a tu manera de vivir, eso te quita el mensaje, no tenga ya nada que ver contigo. Invalida el mensaje, ya no. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Exacto, es para todos, no importa qué tanto pecado puede tener, el mensaje es para todos. Vamos a apresurarnos, dice en el versículo 13. Por eso la Escritura dice: todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. ¿Qué medio es el que debemos usar para encontrar la salvación? Pedirle a Dios, buscarlo a Él. Buscarle. La fe en Jesucristo y en lo que hizo por nosotros. Volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Es posible obtener la salvación de alguna manera? ¿De alguna otra manera? No. ¿Conseguirla? No hay alguien que le puedas pagar un poquito para conseguirla. No puedo encontrar yo entonces en la Biblia una cosa secreta y oculta que si yo sigo estos parámetros me voy a... ¿No? No. ¿Notas que no hay palabras mágicas? Voy a explicar lo que me refiero con eso. Por eso la Escritura dice: todo aquel que busque la ayuda del Señor y le diga: Señor, tu nombre exaltamos el día de hoy por el pecado de mis padres y de mis abuelos. ¿Ves cómo no dice tienes que decir esta oración y entonces si dices estas palabras con esta entonación, parado mirando hacia el este o al oeste? Simplemente dice, fíjate que dice, me gusta como lo dice en esta versión, dice: busca la ayuda de Dios, busca la ayuda del Señor. De la mejor manera que pueda, como tú entiendas. Que Él te ayude, porque al final del día, ¿de quién viene la salvación? Amén. ¿Qué estás haciendo, para concluir, qué estás haciendo para compartir el mensaje de la salvación con otros? ¿Estás haciendo algo? ¿O simplemente estamos haciendo lo que vamos a verlo el domingo que viene? Vivir el mensaje, eso es lo que más nos gusta a nosotros, la excusa que más nos gusta a nosotros. Sino el problema es que el evangelio hay que vivirlo. Y yo vivo el ejemplo en mi trabajo. Las personas pueden ver en mí una vida que apunta hacia Cristo. Te estás poniendo mucho peso sobre tu testimonio. Pero vamos a ver qué dice rapidito Romanos 10, donde estábamos. Versículos del 14 al 17 dice: pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no les envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Por eso el profeta Isaías exclamó: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. El versículo 14 se encierra alrededor de esta pregunta: ¿tenemos responsabilidad por la salvación de los perdidos? Tenemos que compartir. Tenemos que Porque ¿cómo irán si no hay quien diga? primero reconocer que Jesús es nuestro Señor. Porque la única manera en que se pueden salvar es si nosotros vamos y les decimos. Exacto. No van a saber, Creer. no podrán creer y entonces no podrán salvarse. Dice Ezequiel 33, 8 y 9, versículos un poco fuertes, pero dice: si yo digo al impío, oh hombre impío, morirás,
y tú no le cuentas lo que yo dije, así que no tiene la oportunidad de arrepentirse, esa persona impía morirá en castigo por sus maldades, pero yo te tendré a ti como responsable de su muerte. Dice entonces el 9, pero si tú le adviertes para que tenga responsabilidad de arrepentirse y no lo hace, él morirá en castigo por sus maldades y tú no serás responsable. Entonces, es el propósito de comunicarles el Evangelio escapar de nuestra responsabilidad. Señor, para que entonces ya yo lavarme las manos al estilo Pilato, le voy a predicar el mensaje, mira, el Señor te quiere mucho, Él murió por ti, tus pecados, acéptalo. Ya esta persona ya no soy responsable. ¿Es eso? Ya lo deja ahí, no. Vamos a ver qué dice 2 versículos después, el mismo capítulo de Ezequiel. Diles, se los aseguro, dice el Señor, que no me complazco para nada en la muerte del impío, sino que deseo que el impío se arrepienta de sus maldades y viva. Dejen de cometer maldades, pues, ¿por qué habrán de morir, oh israelitas? Entonces, ¿debemos anunciar el mensaje del Evangelio? Sí. ¿Qué necesidad hace falta cubrir? Según el versículo 15 es el que dice, ¿y quién puede ir a hablarles si no les envía a nadie? De esto hablan las escrituras cuando se expresan así, qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. ¿De qué necesidad se está hablando ahí? La necesidad de ir, predicar. Te salto de Ezequiel al libro de Mateo. Es Mateo 3, 1 al 2. En aquellos días Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. 2 capítulos luego, en el 4:17 dice, y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos suena como que tenían una comisión, ¿verdad? Ellos suena como que estaban enviados, tenían una misión del cielo a hacer esto. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Bueno, como dice Mateo mismo, pero en el 28 dice, pero él se les acercó y les dijo, he recibido toda autoridad, ¿recuerda cuando estábamos hablando de autoridad? En el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que sí, también, la misma misión nos toca a nosotros. Y dice, según la segunda carta a los Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Versículo 16 decía, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Por eso el profeta Isaías exclamó, Señor, ¿quién ha escuchado nuestro mensaje? ¿Qué podemos hacer nosotros para impedir que algunas personas no acepten el mensaje? Según el versículo 16, hay personas que no van a aceptar el mensaje. No van a aceptar. ¿Qué podemos hacer? Lo estoy haciendo es que no quiero hacerlo de la otra manera, pero lo voy a hacer de la otra manera. ¿Hay algo que podamos hacer para nosotros para poder impedir que esto suceda? No. Aunque sí nos toca, como la semana pasada se aprendió, nos toca primero orar por ellos. Orar por ellos. Exacto. La responsabilidad personal de la persona no cae sobre nosotros. La responsabilidad de aceptar el mensaje o no cae sobre ti, no cae sobre mí. La responsabilidad de, como dice el pastor, de orar por la persona, de interceder por la persona, sí, esa sí cae sobre nosotros, esa sí se mantiene con nosotros todo el tiempo. Porque, ¿quiénes somos tú o yo para determinar, mira, esta es una de esas personas, ya no aceptó el mensaje del Señor, por lo tanto, como decía Ezequiel, va a morir en su castigo? No. ¿Verdad que no, Termina el versículo 17 y así vamos a concluir. Dice, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Pablo termina esta reflexión resumiendo claramente y decisivamente que para el incrédulo es fundamentalmente creer, y que para creer deben oír la palabra de Dios. Que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. No dejes a un lado tu responsabilidad.
Proclámale el mensaje de la salvación a todos los que puedas. Y confía en que Dios va a hacer su voluntad. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad de aprender más de ti, de tu palabra, Señor, y de tu misión para nosotros. Te pedimos que tú nos des sabiduría y que tú nos des valor para poder predicarte a ti a diario, Señor, que nosotros podamos usar tus palabras y que podamos rendir nuestras voluntades a la tuya, Señor, que nosotros podamos trabajar donde tú quieres que nosotros trabajemos y que podamos llevar tus palabras y las palabras de tu reino a todas las personas a nuestro alrededor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.